de los videos. Muy bien. Entonces decíamos que esta segmentación es la segmentación que podríamos llamar así más tradicional, pero que sin embargo podíamos nosotros, si teníamos, por ejemplo, situaciones extraordinarias que queríamos reflejar en el presupuesto, que iban a significar, siempre hay un concepto de relevancia, ¿no? En cualquier tipo de análisis o de trabajo, en el diseño de una herramienta, siempre hay una cuestión de relevancia entre el esfuerzo que significa, los costos que ello implica, en términos de tiempo y horas de trabajo, y de la importancia de los resultados que podemos conseguir con, por ejemplo, un mayor grado de detalle o de segmentación de flujos, ¿no? En este caso estamos hablando de flujos de fondos. Hasta ahí me parece que es lo normal. Lo que vamos a tratar de hacer hoy, entonces, es de redondear un tanto la parte, digamos, que integra o de alguna manera contiene lo que es el presupuesto financiero y de revisar algunos casos que hemos ido viendo a lo largo de la materia y ver cómo se podrían reflejar o cómo podrían mostrarse en un presupuesto financiero. ¿Sí? Menciono ahora, como a modo de disparador, un escenario de insuficiencia de capital de trabajo, ¿no? Cómo se podría ver reflejado en el presupuesto de caja. Bueno, entonces, como decíamos, revisamos un poco el marco en el que se diseña un presupuesto, ¿no? Y decíamos que está cada vez más claro, por si todavía quedan, llamémosle así, algunos negacionistas que piensan que el futuro es una reproducción más o menos corregida de lo que sucedió en el pasado, la realidad es que nosotros tenemos que pensar ese futuro, ¿no? Pensar ese futuro. Y ahí hay una de las herramientas, es el tema de escenarios. Seguramente ustedes en el transcurso de la carrera ya han visto esta cuestión. Estamos hablando de algo que podíamos asociar a lo que nosotros vimos en primer lugar, el tema del contexto como cuestión general, ver cómo podemos nosotros imaginar esos contextos. Ahí, por ejemplo, estaba viendo en la cuenta de Twitter un tweet de un trader que habla de la evolución del tipo de cambio, ahora que de alguna manera volvió a despertar el tipo de cambio blue, y decía una inflación de cerca del, ya llevamos cerca de 6 meses, cercana al 20-23%, y una evolución del tipo de cambio, claro, punta a punta, ¿no? Cuando uno toma de ese valor de principios de año de un 6%. Ya digo, hay una segmentación del entorno que nos puede llegar a servir a nosotros para analizar cuestiones que pueden tener un impacto relevante en el presupuesto de caja. Y después está la selección, uno a veces tiene esa mirada simplificada de pensar que el entorno o el entorno que rodea una organización es solamente las cuestiones de las variables económicas. Y la realidad es que hay muchas otras variables que también influyen en este tema. Un dato que también está pegando muy fuerte dentro de lo económico a mencionar es el tema impositivo, ¿no? Hay muchas modificaciones que afectan a individuos, pero también afectan a empresas. Por ejemplo, que se haya sancionado este año una modificación en la tasa de impuesto a las ganancias que pagan las empresas, es un dato, en este caso de influencia negativa, que está impactando. Entonces la idea es pensar, como decíamos, ese futuro. Imaginarse cómo pueden ser esos escenarios donde van a correr estos presupuestos. Finalmente, donde van a correr las operaciones de negocio. Ese es el punto. Y como decíamos, si la planificación financiera finalmente es ni más ni menos que la manifestación numérica de lo que podemos llamar la planificación como concepto general que puede tener una organización, bueno, decíamos, habrá grados de adherencia a la cultura de planificación, mayores o menores, pero
nosotros tenemos que ir por ese camino de instalar no solamente la planificación financiera, sino esto dentro del marco de un proceso de planificación más general. ¿Qué nos interesa cuando hacemos un presupuesto? Y esto es válido también para los proyectos de inversión que van a ver ustedes en decisiones de largo plazo, y de alguna manera, cuando nosotros evaluamos las políticas de crédito, también empleamos técnicas que se pueden aplicar después para la evaluación de proyectos de mediano a largo plazo, es la identificación de las variables claves, ¿no? Porque es quizá muy obvio pensar que las distintas variables que juegan en un resultado no tienen el mismo peso, ¿no? Pero tenemos que identificar nosotros cuáles son las más significativas, como una especie de ranking para monitorear cuáles son las variables más significativas. ¿A qué me refiero? Básicamente, puedo mencionar el tema de los precios a los que comercializamos los bienes y servicios, el comportamiento de costos, la duración del ciclo de caja, ¿no? Pensando no solamente en la duración del ciclo operativo, sino también en los plazos de financiamiento que recibimos de los pasivos espontáneos, ¿no? Ese tipo de cuestiones van a tener influencia en el nivel de actividad. Bueno, estamos mencionando de alguna manera, como decíamos al principio, distintas cuestiones que ya fuimos viendo en la materia y que ahora lo que vamos a verlas es materializadas en un presupuesto de caja. La idea es ver de qué manera ese presupuesto de caja refleja eso y ver también cómo el presupuesto es una herramienta que debe ser flexible para ver de qué manera los ajustes que podemos hacer nosotros para superar, por ejemplo, situaciones de déficit transitorios o déficit crónicos que puede tener la empresa en términos financieros, pueden ser resueltas. Estoy haciendo una especie de mezcla entre, a ver, estos temas que están anunciados en los capítulos 10 y 11, ¿no? Escenarios, como decíamos, es fundamentalmente pensar el futuro. ¿Cómo va a ser? ¿O cuáles pueden ser los posibles futuros? ¿No? Porque si hubiera uno solo, estaríamos operando en condiciones de certeza, y está claro que no operamos, cada vez más lejos de operar en condiciones de certeza. Y saquémonos, digamos, de alguna manera las anteojeras de pensar solamente en Argentina, ¿no? Pensemos en términos globales, cómo está funcionando el mundo en términos económicos, cómo impacta eso en las empresas, y vemos que no hay un único resultado posible, sino que hay varios. Es decir, hay muchas cosas de final abierto que se están gestando. Podría poner alguna de las páginas que estaba viendo recién mientras estaba esperando para entrar, pero hay algunas cuestiones que quizá uno todavía, cuando decimos esa reproducción del pasado, lejos está de ser el futuro una reproducción del pasado, ¿no? Está claramente inmersos en un escenario de hiperliquidez, con datos, por ejemplo, de que la tasa, digamos, tasa testigo que ustedes más adelante van a utilizar seguramente como la tasa libre de riesgo de cualquier tipo de inversión, que es la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, bueno, tiene un comportamiento casi garantizado hasta, en principio, ¿no? Casi garantizado hasta fines del 2022, como que vamos a seguir operando en un escenario de mucha liquidez a nivel mundial y simultáneamente con tasas que son negativas. ¿Por qué? Porque aunque nos parezca mentira, y los números los argentinos los relativicemos, hay una preocupación por un fenómeno inflacionario a nivel mundial. Y en general los países combaten, una de las armas que tienen para combatir la inflación es la tasa de interés. Y sin embargo, esa tasa de interés pareciera que en términos generales, por lo menos el país por ahora más importante del planeta, va a seguir operando con tasas negativas. No es el caso de Brasil, por ejemplo, donde
con una inflación claramente menor a la nuestra, es decir, de un dígito por debajo del 4%, o en torno al 4% anual, está elevando la tasa de interés. Y estas cuestiones, que uno puede decir, ¿en qué me influyen a mí? Bueno, en una empresa que opera en un mercado de exportación, bueno, claramente no es un tema menor el comportamiento de tasas y el comportamiento de tipo de cambio entre distintos países, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que pensar cuál va a ser el impacto de, por ejemplo, un aumento en la tasa de interés en Brasil, que puede generar un encarecimiento para el financiamiento de mis clientes, o una revalorización de una moneda en un mercado en el que yo estoy trabajando, ¿no? Es decir, esas cuestiones también influyen. Por eso digo, tratemos de mirar en términos más amplios las cuestiones que pueden pasar. Hoy ya es muy difícil pensar estrictamente en lo que sucede en nuestro país para pensar cómo van a ser los escenarios. O sea, hay mucha interdependencia de factores. Entonces, la idea de los escenarios es, ya digo, pensar ese futuro y ver cómo podríamos nosotros funcionar ahí, aprovechando oportunidades que quizás se pueden presentar o también enfrentando restricciones o situaciones negativas que puedan impactar en el funcionamiento financiero de mi negocio. En términos de horizonte de planeamiento, algo mencionamos. Estamos en una materia de corto plazo. ¿Qué es el horizonte de planeamiento para el corto plazo? Bueno, algunos podían plantear 6 meses, un año, ¿no? Claramente con distintos niveles de apertura, ¿no? Cuando uno gestiona con un presupuesto financiero, el nivel de detalle con el que trabaja es distinto para los primeros meses, que pueden ser abiertos por semanas o por días, dependiendo de las características un poco de los flujos de fondos que tenga ese negocio, a los meses subsiguientes, ¿no? Uno va abriendo o comprimiendo en función del plazo, ¿no? De lo contrario sería un trabajo de vuelta que no respetaría la regla del costo-beneficio. Premisas como escenarios. Identificación de variables centrales y monitoreo de esas variables, ¿no? Para ver su impacto. ¿Cómo conjugar esos escenarios con el funcionamiento de las variables? Entender el impacto de los cambios en el escenario en mis variables. Y eso en mi presupuesto financiero. Y eso en las medidas que puedo tener que adoptar yo para seguir operando, por ejemplo, en un escenario de equilibrio de caja. Porque quizás también hay una confusión, ¿no? La caja, el concepto de caja, es un concepto que, por definición, nunca podía ser negativo. Sin embargo, la dinámica de los flujos de fondos puede hacer que, en determinados momentos, la situación de caja sea superavitaria o sea deficitaria. Y bueno, la empresa tiene que ver cómo resuelve las situaciones de déficit, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo los factores que generan un déficit financiero reconocen distintas causas y, consecuentemente, distintas medidas de corrección. Estoy pasando para ir básicamente a lo que me parece lo que más nos interesa a nosotros, que el resto está en la bibliografía, que estoy hablando del tratamiento de flujos de ingresos y egresos, esto que estamos mencionando de las variables, la forma de segmentación del presupuesto, en términos, si queremos llamar así, de verticales. Y llegamos, me parece, al punto más interesante, que es cómo interpreto y cómo trato los superávit o déficit que pueden presentarse. ¿Sí? Interpretación y tratamiento de los saldos superávit-déficit. Punto F dice, análisis de sensibilidad, definición de estrategias superadoras. Bueno. Tenemos ya un primer abordaje que es pensar en el presupuesto segmentado. Y ya hicimos un avance al reconocer cuál es el resultado de cada uno de los tramos de este flujo de fondos, ¿no? Del flujo operativo, del flujo financiero y del flujo de inversión, ¿no? En qué situación me pone cada uno. Este tema
es particularmente importante porque, de alguna forma, la sustentabilidad de una situación financiera está basada fundamentalmente en el tramo que tiene que ver con lo operativo. Las otras son situaciones menos frecuentes, o incluso la situación del tramo financiero puede estar reflejando de alguna otra forma ajustes en la posición financiera que hace la empresa para mantener ciertos equilibrios. Pero de alguna forma esto va respondiendo a lo que sucede fundamentalmente en el tramo operativo. Yo hoy voy a hacer preguntas, y creo que somos 30, una cosa así, 30 estamos juntos ahora como para opinar. Pensar con ustedes, si yo dijera, por ejemplo, insuficiencia de capital de trabajo, y me remontara a pensar en qué causas generan la insuficiencia de capital de trabajo, y eso cómo podría verse reflejado en el presupuesto financiero, ¿qué podríamos escuchar? A ver, insuficiencia de capital de trabajo. Recuerden siempre que estamos pensando las finanzas de una manera integral, que son, uno dice, en definitiva, las cuestiones no son tantas porque seguimos pivoteando sobre los ejes de las decisiones financieras básicas, las reglas de sincronización que tienen que existir para que haya equilibrios patrimoniales en una organización. Pensemos en un margen de seguridad positivo o negativo, cómo se vería reflejado, cómo uno cree, ponele hoy, que se vería reflejado en un presupuesto financiero. Pero tiro la primera. Insuficiencia de capital de trabajo. Situación claramente incómoda para una organización. ¿Cómo piensan que se reflejaría? Vamos a pensar en esto. ¿Generaría un déficit de caja o un superávit de caja? ¿Déficit o superávit? ¿Insuficiencia es sinónimo de déficit de caja? Vamos a plantearlo así. ¿Puede ser pensado así? ¿Pueden opinar? ¿Es sinónimo de eso? Revisemos algunas causas de insuficiencia del capital de trabajo. Camila dice que no es sinónimo, pero puede provocarlo. Es decir, la insuficiencia de capital de trabajo puede derivar en un déficit presupuestario. ¿Dónde se reflejaría? ¿Cómo trataríamos una situación de insuficiencia y cómo se vería reflejado ese tratamiento en nuestro presupuesto financiero? ¿Qué es lo que estoy tratando de plantearnos? Que si como nosotros decíamos en su momento, ¿no? Que cuando yo veía un índice de liquidez general, el valor del índice de liquidez general, podía ya comprender que eso se correspondía con una estructura de financiamiento determinado y que podía ser que esa estructura de financiamiento con la que está operando la empresa respondiera a determinadas cuestiones, ¿sí? Poder de negociación, falta de sincronización de plazos de cobranza, de realización y de cancelación, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de por ejemplo, un margen de seguridad positivo, un índice de liquidez general mayor a la unidad. Esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Insuficiencia de capital de trabajo. Vamos a citar, a ver, ayúdenme. Pensemos en alguna de las causas que pueden generar insuficiencia de capital de trabajo. Una empresa que está operando con esa situación, ¿no? Que tiene personas que se encargan de las finanzas de esa empresa, que han ido advirtiendo que ciertas situaciones pueden degenerar en una situación de insuficiencia de capital de trabajo y que conocen herramientas para superar esa situación, ¿no? O por lo menos transitar el tramo de insuficiencia, si es una situación que se supone temporaria, de la mejor manera posible, la manera menos complicada, menos dolorosa para el negocio, menos costosa.
Causas de insuficiencia de capital de trabajo. Hagamos como un breve repaso de lo que se acuerdan hasta ahora. Gonzalo, manda la primera. Política liberalizadora de distribución de utilidades. O sea, liberal, digamos, ¿no? Una política muy generosa. Bien, correcto, ¿no? Es como cuando la empresa, supongamos, ¿no? En un extremo, habilita el retiro de fondos de la empresa por encima de la capacidad de generación de ganancias, ¿no? Es decir, se come todo el excedente que libera el ciclo operativo y cae en una situación de insuficiencia porque se queda con menos fondos que los necesarios para volver a iniciar un ciclo y mantener una operatoria normal de su negocio. ¿Cómo impactaría o cómo se vería reflejado esto en el presupuesto financiero? Esto en función también de lo que han visto en la práctica. ¿Dónde se reflejaría la insuficiencia? Pensemos, a ver. En esta causa en particular que mencionaron. En el tramo operativo, en el tramo financiero, en el tramo de inversión. ¿Dónde se reflejaría la política liberal, ¿no? de retiro de utilidades, o retiro de fondos, más que de utilidades, ¿no? ¿En qué tramo se reflejaría? ¿Estaría mezclada por algún lado? ¿Estaría impactando en algún punto en particular? ¿Dónde lo veríamos? Afectaría la parte de financiamiento porque la gente que está retirando los dividendos son los que financian la empresa, digamos. Así que en principio afectaría ahí, pero el hecho de que falte capital de trabajo va a afectar la parte operativa. Porque la empresa no puede trabajar con normalidad, porque le falta materia prima, le falta lo que necesite para trabajar, lo que esté pagado en el capital de trabajo, digamos. Entonces, vos decís que una política liberal de distribución o de retiro de fondos, vos usás una palabra que es dividendos, ¿no? Suponiendo que la empresa ya sabe cuáles son los dividendos que va a pagar, ¿no? Es decir, hay como tres conceptos que parece que son uno, pero no son iguales. Uno es las ganancias que va a tener la empresa, ¿no? Y que podría distribuir total o parcialmente bajo la figura de dividendos, ¿no? El día de mañana para remunerar ¿qué? El capital que tienen aportado los propietarios. Y el otro concepto, que es más cotidiano y que impacta con una, digamos, con una periodicidad diferente a veces a la generación propia de las ganancias, porque uno podría retirar dinero aún de una empresa que pierde, ¿sí? O que no tiene ganancias. Eso impacta, ahí sí impacta en la caja directamente. Vos decís que impactaría en el tramo de financiamiento. Vos pondrías todo lo que se llevan los socios o los accionistas en el tramo de financiamiento. Lo que ponen y lo que sacan. ¿Te gustaría mostrarlo ahí? Estamos de vuelta. Esto dijimos, acá no hay reglas. Acá lo importante es ver de qué manera uno puede poner en evidencia cuestiones que le parecen que tienen que ser visibilizadas. Entonces, ¿dónde queremos visibilizarlas? ¿No? El otro día decíamos, si los pagos, bajo la figura que sea, que yo le hago a mis socios o accionistas, parte responden a una función, un rol dentro de la organización, como una remuneración al trabajo, si queremos llamar así, aunque no sea un sueldo, sea un honorario que yo le pago por ese servicio. Pero por otro lado también hay una parte que responde a lo que podríamos llamar así su participación en el capital de la empresa. Uno podría decir, no sé, separo, discrimino, ¿no? Estas cuestiones, una en el tramo operativo y otra en el tramo financiero. Sería una forma. Bueno, supongamos que hacemos esta división o ponemos todo, como dice Nicolás, ponemos todo en el tramo financiero. Bueno, supongamos que no hay otros movimientos.
Por lo tanto, la única línea que va a aparecer ahí es un egreso vinculado a los retiros que están haciendo los socios o accionistas, o el empresario. Claramente deficitario. Tengo un tramo operativo de signo de interrogación, con el resultado me refiero del tramo operativo, un tramo financiero claramente negativo, y un tramo de inversión que por ahora no lo vamos a poner a jugar para no complicar las cosas. Si esta fuera la causa de insuficiencia, de vuelta simplificamos, una sola, tendría que ver que evidentemente el tramo operativo no alcanza a atender el déficit que se está generando en el tramo financiero. Y finalmente concluye en que el resultado final es un déficit de caja, que yo tengo que cubrir de alguna forma, ¿verdad? Porque dijimos, una empresa en insuficiencia, que estaba operando con insuficiencia de capital de trabajo, no quiebra. Una empresa que está operando en insuficiencia de capital de trabajo busca la manera de resolver esa cuestión. ¿Estamos? La empresa tiene que llegar a un equilibrio de caja. La empresa tiene que seguir funcionando. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podíamos nosotros hacer para resolver la insuficiencia de capital de trabajo y no detener la operatoria de negocio? ¿Qué herramientas tengo? Por ejemplo, si ofrece créditos por ventas, podría reducir el plazo de cobranza de los créditos. O si trabajara con proveedores que le estuviesen abasteciendo, trata de conseguir una financiación por mayor plazo, por ejemplo. ¿Eso se habría reflejado dónde? En la parte operativa. En la parte operativa. Va a afectar todo el capital de trabajo, digamos. Bien, bien. Es decir, que la duración del ciclo impacta en el tramo operativo. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Vemos de golpe como que la empresa tiene un mayor, es decir, el presupuesto que va a mostrar a mí, que si yo antes vendía, por lo menos el primer mes, lo que va a mostrar es una mayor presencia de ingresos en el primer mes, ¿no? En el mes que tomo la medida de corrección, como para equilibrar ese déficit que tengo en el tramo de financiamiento, ¿no? Como decís vos, acorto el plazo de realización, acelero ingresos que iban a entrar en el mes 2, en el mes 3, etcétera, empiezo a cortar. Se me junta, digamos, tengo los ingresos que tenía normalmente más la aceleración de ingresos que se generan como consecuencia de esta decisión, recortar. Y por otro lado, si le agrego el aplazamiento mayor de pagos, lo mismo, descomprimo egresos y los postergo y los voy pasando para los meses subsiguientes. ¿Sí? Siempre que el nivel de actividad lo considero constante, ¿verdad? Es decir, ni los clientes dejan de comprar, porque les recorté el plazo, ni los proveedores me dejan de financiar, porque alargué el plazo de pago. Entonces yo veo ese mecanismo de compensación en un valor del superávit operativo mayor para cubrir un déficit de carácter que está vinculado al manejo de las fuentes de financiamiento, en este caso del capital propio. Se están yendo más recursos de lo que podía ser. Lo que quiero, este ejemplo es uno. Pensemos en la otra, causas de insuficiencia vinculadas a las pérdidas. Y después volvemos, si quieren, ¿no? Vamos a pensar en las pérdidas. Una política conservadora de distribución de utilidades, pero en una empresa que opera pérdida, lo cual parece sumamente razonable, ¿no? Uno puede decir, hasta no reparta, no retire fondos, porque la empresa está perdiendo, pero bueno, hay que vivir. Entonces, es posible que las unidades de consumo familiares estén demandando recursos. Empresas que pierden. La empresa que pierde, ¿puede mostrar un superávit operativo? Sí. ¿Quién habla? ¿Nicolás sigue hablando? Es el único que participa. ¿Quién es habla? Manuel. Manuel, dale. Sí, podría presentar un superávit operativo, que podría estar a costa de un déficit de financiamiento muy alto, por ejemplo. A ver, a ver.
Claro, que haya contraído muchos pasivos para poder financiarse y eso le genera un superávit operativo. Es decir, tomó deuda para Claro, para financiar poder, las pérdidas. claro. Pero el tramo operativo, ¿sería superavitario o deficitario? No, podría llegar a dar, o no, si son Estamos pasivos a viendo. largo A ver, plazo, dale. que podría ser Pensá en superavitario. el tramo, pensá en las operaciones que haces vos, ¿no? Sí, Y en los flujos que generan esas operaciones. sí, Esas operaciones, desde el punto de vista económico, reflejan una pérdida. Lo que estamos viendo es cómo se manifiestan desde el punto de vista de la caja. ¿Sí? sí. Cómo los visualizamos nosotros en la caja. Y la pregunta es, ¿esas pérdidas económicas pueden generar un superávit operativo desde el punto de vista financiero? ¿Puede ser compatible una empresa que pierde a una que tenga un superávit operativo desde el punto de vista financiero? Olvídate de que vos vas a tomar deuda para cubrir tu déficit. En principio, ¿no? Porque Sí, capaz sí. que no haga falta. Eh, ¿Qué variable puede estar jugando ahí que no estamos tomando en cuenta? Para que yo tenga, entre comillas, más ingresos operativos a pesar de estar perdiendo. ¿Qué egresos operativos? ¿Qué variable puede estar influyendo para que yo tenga ese, en este caso, desbalance positivo, ¿no? Desde el punto de vista de la caja? las ventas Gonzalo tira ahí perdidas. de vengado percibido. A ver, ¿qué sería eso? Gonzalo, animate a seguir, a ver. Es decir, podría ser que yo tengo un ciclo de caja muy favorable. Es decir, yo pierdo, pero cobro, voy a decirlo en términos muy vulgares, pierdo, pero cobro muy rápido. Y compro, pero pago muy tarde. ¿Podría ser? No, quiere decir que sí, si tenés una financiación espontánea muy alta, sí, es muy alta, creo que muy larga, sí. Podría ser. Es decir, que a Y vos, pesar de la pérdida económica, podría funcionar con caja positiva, operativa. sí, podría, sí, sí, si los activos estás en líquido antes que los pasivos, sí. La pregunta sería cuánto tiempo, ¿no? Sí, también. ¿Cuánto tiempo va a depender de cómo estoy descalzado favorablemente y cuánto tiempo va a depender de la intensidad o el tamaño de las pérdidas para ver en cuánto tiempo se comen ese descalce positivo, ¿no? Si estamos frente a un escenario, por ejemplo, de pérdidas. Acá pone, bueno, sigue Gonzalo, dice, bueno, pero ahora leo lo que decís. Digo, si vos eh, venís operando con un descalce positivo, como que lo vas llevando. Vas sosteniendo la insuficiencia, ¿no? A costa, ¿sí?, de soportar las pérdidas en vez de vuelta de tomar un financiamiento para cubrir ese bache de recursos que no están entrando, lo estás haciendo a costa de sacrificar de alguna manera tu margen negativo seguramente y te lo estás comiendo, margen de seguridad negativo, te lo estás comiendo para sostener el funcionamiento financiero de tu negocio. Eso puede tener un final más o menos feliz o no, dependiendo de la intensidad de las pérdidas y la permanencia de las pérdidas. Porque si es un tránsito de 3 meses, vos decís, bueno, listo, ya está. Si la actividad se mantiene, yo puedo seguir apostando a eso, ¿no? A que eso me va a sostener. Pero claramente, si yo vengo operando, ya obviamente, la primera preocupación que tengo es decir, ¿por qué opero con pérdida? ¿No? ¿Por qué mi operatoria genera pérdidas? Después lo que estoy buscando es cómo financiar esa situación. Hemos dicho que a veces es un tiempo y yo tengo que ver cuál es la salida de emergencia que voy a elegir
para financiar esa situación transitoria de pérdidas. Pero si la situación es más profunda, bueno, ya tengo que tomar otro tipo de medidas. A veces es sostener un escenario de pérdidas transitorias y la situación como que espontáneamente vuelve a normalizarse. Y otras veces esa situación no se normaliza espontáneamente, si queremos llamar así, que puede ser por caída en el nivel de actividad o regulaciones de precios que hacen que vos tengas los precios pisados y los costos no, entonces te vas comiendo el margen hasta entrar en zona de pérdida. Y en otros escenarios, bueno, vos tenés que empezar a revisar las medidas para revertir la situación de pérdida. Porque lo peor que podemos hacer siempre es enamorarnos de estrategias financieras para sostener la caja, sin ir a las causas. A decir, bueno, yo puedo seguir jugando, no, bueno, está bien, vos jugá, es decir, vos financiá la operatoria del negocio, pero enfocate en cuáles son los verdaderos problemas. Por eso es que ponemos, es decir, siempre el foco en esta segmentación y ponemos el foco en el seguimiento de las variables. Porque yo puedo tener superávit o déficit de infinitas formas. ¿Sí? El tema es la sustentabilidad de un superávit, por ejemplo, o la intensidad de un déficit que puede ser, ya digo, transitorio, fruto de un desequilibrio, o una cosa que está reflejando una problemática más profunda. ¿Se entiende, no? Entonces acá de alguna forma, ahora sí leo lo que decía Gonzalo, en tiempos anteriores quizá tuviste buenas ventas, pero no ingreso. Entonces, hoy tenés ventas malas. Hoy que tenés ventas malas, estás cobrando el ingreso de tiempos anteriores. ¿Sí? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Tuviste deudores que no pagaron, tuviste morosidad, conseguiste regularizar esa morosidad de tus clientes, esos ingresos que antes no se presentaron aparecen ahora, te juegan, te sostienen, pero ahora le estás agregando ventas malas, así que estás de alguna manera condicionando severamente el futuro tuyo, porque ahora ventas malas pueden ser muchas cosas. Ventas malas pueden ser baja en el nivel de ventas, consecuentemente la menor probabilidad de que haya ingresos hacia el futuro, y malas pueden ser en cuanto a la calidad de las ventas que estás generando, porque es una cartera de baja calidad y la morosidad que tuviste antes la vas a volver a tener en el futuro. ¿Sí? De alguna manera, ¿cuál es el desafío? ¿No? Porque con otros nombres lo hemos dicho. Yo no miro un número solo. Es decir, el que gestiona financieramente un negocio sabe que con sus limitaciones el objetivo es la rentabilidad de sus operaciones. ¿No? Tiene digamos, como un tablero de control o algo similar donde va monitoreando o va viendo el comportamiento de su rentabilidad. Después va viendo otras cuestiones, cómo están las cuestiones de equilibrio entre la inversión y financiamiento, es decir, cómo está llevando esa situación, ¿no?, de equilibrios patrimoniales. Después va viendo la dinámica de corto plazo en términos financieros, que puede estar reflejada en el presupuesto. Pero finalmente la liquidez, dijimos que era una restricción, y yo estoy viendo de alguna manera cómo administro la restricción. Porque acá estoy viendo claramente, yo acá no, cuando veo un presupuesto, no me estoy planteando la rentabilidad. Cuando veo un presupuesto, no me estoy planteando si la empresa gana o pierde en sí, no va a estar ahí. Yo lo que estoy viendo es cómo gestiono la liquidez del negocio. Por eso cuando decíamos, ¿cómo determino yo qué cantidad de dinero tengo que tener? Cuando analizábamos disponibilidad, decíamos, ¿qué hago? Bueno, utilizo modelos matemáticos para determinar y pronosticar cuál es el lote óptimo, ¿no? O utilizo una herramienta como el presupuesto de caja para ver cómo gestiono mi liquidez y con qué posición me voy a encontrar. Bueno, es decir, de vuelta, el presupuesto no va a servir para explicar la rentabilidad, pero me va a mostrar a mí cómo puedo gestionar estas cuestiones de mayor o menor liquidez que puedo tener en el negocio y las causas que lo generan. Insuficiencia es uno. Puedo pensar en el otro también, exceso de capital de trabajo, cómo se reflejaría.
Puedo pensar también cómo impactarían distintas políticas, ¿no? Políticas más liberales, políticas más conservadoras en términos de crédito. ¿Sí? Puedo pensar cómo funcionarían políticas que tienen que ver con las decisiones de financiamiento, para salir un poco del tramo operativo, ¿no? ¿Cómo funcionan mis políticas de financiamiento respecto de la elección de deudas de corto plazo? También es una cuestión que tomo en consideración. Es decir, es una herramienta de gestión de liquidez. Es una herramienta de gestión de liquidez. Si pensémoslo básicamente desde esa perspectiva, el presupuesto de caja. Entonces, ¿se nos pueden combinar muchos factores? Sí, porque tenemos que entender qué es el presupuesto de caja. Es decir, el presupuesto de caja no es un presupuesto económico, sino es un presupuesto financiero. Y a mí me interesa ver cómo de alguna manera la restricción financiera de fondos termina colaborando o afectando mi gestión económica. ¿Sí? Yo sigo teniendo el propósito de rentabilidad, pero estoy viendo de alguna manera el nivel de resistencia que presentan mis finanzas para sostener esas políticas. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de crecimiento sostenible. ¿Qué pasaría con una empresa que, supongamos, crece al 20%, no sé, voy a poner un exceso, 20% mensual sus ventas, porque empieza a entrar en mercados y empieza a conseguir clientes, pero con características de descalce, negativo, ¿no? Empieza a trabajar, empieza a tener vigencia la ley de góndolas, contexto, puedo venderla a supermercados, ¿no? Me permiten una posición más o menos visible de mis productos, y los clientes empiezan a elegir mis productos. Y empiezo a trabajar con una cadena y luego con otra cadena también de supermercados. ¿Qué pasaría si mis ventas crecen? ¿Qué otras repercusiones podría esperar yo? ¿Y eso cómo se reflejaría en un presupuesto financiero? ¿Cómo lo veríamos? A ver. Empecemos del capital de trabajo, lo primero que vimos, la más fácil. No digo un crecimiento perpetuo, pero como un crecimiento que tiende a sostenerse durante un tiempo y que me atrae, porque veo que estoy vendiendo más, que estoy, entre comillas, bien. Gonzalo dice, mayor inversión en capital de trabajo. ¿Cómo se reflejaría en el presupuesto de caja? ¿Cómo se reflejaría? Sofía, podés participar, aparte de tomar nota de lo que dicen tus compañeros. Podés participar. Dale. ¿Cómo te parece que se notaría una mayor inversión en capital de trabajo? En un esquema de aumento de nivel de actividad. ¿Qué aparecería? ¿Vos tomaste una decisión para financiar ese crecimiento, por ejemplo? Me pregunto. La primera pregunta. ¿Te planteaste cómo vas a financiar ese crecimiento? Vos ves 20% de aumento de nivel de actividad este mes. El mes siguiente otro 20% de nivel de actividad. Y así, de manera, tres o 4 meses consecutivos. ¿Cómo financiarías eso? A ver, puede ser con los excedentes que estés generando o veas como una oportunidad financiarte externamente. Bien. Vamos a la primera. ¿Bajo qué condiciones funcionaría la posibilidad de financiarse con los excedentes? ¿Qué condición tendría que tener para ser una fuente de financiamiento el excedente? Pienso en el ciclo de caja, y una pista. Pensemos en el presupuesto financiero. Todos los meses yo le vendo a la cadena de supermercados Coto un 20% más
de lo que le estaba vendiendo. ¿Qué pasa con los ingresos? ¿En qué plazo se realizan? Primera pregunta. No lo sé. ¿Qué pasa con los egresos vinculados con la inversión en capital de trabajo que yo tengo que hacer en términos de desembolso para poder sostener esa demanda creciente? ¿En qué plazo se exigen esos desembolsos? Es decir, ¿puede ser que aún vendiendo más tengo un déficit operativo? En el tramo del presupuesto de caja, ¿eh? Siempre el tramo del presupuesto de caja. Vendo un plazo, cobra 90 días, pago a mis proveedores a los 30 días. El económico me da brillante, el financiero me da de terror. Para que el excedente sea fuente de financiamiento, ¿qué condición tiene que cumplirse? Voy al ciclo operativo a buscar la respuesta. Tengo que cerrar el ciclo operativo. Tengo que percibir el precio, porque hasta que no percibo el precio, no se concreta el excedente. Entonces, si el excedente, como están planteando ahí, y no es una crítica, al contrario, es completar esta idea, cuando yo pienso el excedente, digo, mira, tengo un excedente, sí, pero no lo cobraste, no lo efectivizaste ese excedente, por lo tanto no lo podés contar como financiamiento, hasta que lo cobres. Ahora, si vos empezás a acumular ciclos donde atendés tus compromisos con mucha antelación antes de realizar tu ciclo, no va por ahí. No lo vas a poder usar, por lo menos al principio. ¿Sí? En el arranque no lo puedes usar, hasta que de alguna manera empieces a normalizar y a efectivizar ese excedente. Vas a tener que hacer la opción 2, o veas como una oportunidad financiarte externamente. ¿Puedo tomar deuda? Búsqueda de mayor financiamiento espontáneo. Bien. Opciones. Entonces yo tengo un económico que me da muy bien. Mayores ventas, supongamos que vendo con ganancia, por supuesto. Hasta ahí vamos bien. Veo una inversión de capital de trabajo que crece, ¿sí? Y veo un descalce. Y ese descalce se refleja que vendo pero no cobro. Y en el financiero no aparecen esos ingresos, ¿no? Y pago, ¿sí? Y eso sí se manifiesta en el financiero. El descalce se empieza a manifestar ahí. Cuando empiezo a materializar el excedente, cuando finalizo los ciclos, ahí tengo que tomar otra decisión, que es quedarme con el excedente, no repartirlo. ¿Sí? Tengo que ver cuánto tiempo tengo para seguir la estrategia de financiar el descalce con deuda. ¿Se entiende esto? A ver, pensémoslo de vuelta. La empresa vende, aumenta su nivel de actividad, aumenta su inversión y aumenta su necesidad de financiamiento. ¿Quién provee el financiamiento? Como el excedente no se materializó, no terminaron los ciclos para liberar los recursos y después poderlos usar como herramienta de financiamiento, tomo deuda. ¿La deuda de dónde viene? Bueno, Rocío propone pagarle más tarde a los proveedores. Otros, creo que era Gonzalo, plantea financiarse externamente. Supongamos que va a tomar algún tipo de pasivo financiero. ¿Sí? Contrae deuda para cubrir ese bache de caja. El operativo le da pérdida, el financiero le da superávit. Compensa el déficit operativo con un superávit financiero. Contrae deuda, entran fondos producto de la deuda. Eso tiene un límite. Es decir, el que te presta no te va a prestar para siempre. Vos tenés que ver si de alguna manera los recursos que está generando tu operatoria van a aparecer para hacer dos cosas. Uno, empezar a sostener los nuevos ciclos con ese excedente.
empezar a devolver la plata que tomaste prestada. Porque también uno puede pensar que el económico le da bien porque vende más, pero cuando analiza la rentabilidad que finalmente le queda, cuando analiza los costos financieros que tiene que absorber para bancar ese esquema, se da cuenta que la ecuación no funciona. ¿Se entiende, no? No es que estoy mezclando, estoy combinando la mirada de lo que sucede con los rendimientos del negocio con el movimiento de la caja. En un extremo, yo podría seguir tomando deuda si hay. La pregunta es si eso sería sostenible o no. ¿Cómo lo veo? En un esquema de déficit operativo y un esquema de superávit financiero. Tomar deuda, en este caso, para crecer. En el otro caso, podía tomar deuda para sostener una empresa que perdía plata. Siempre estas cuestiones están muy influenciadas por el tema de los plazos. Porque acá jugamos con lo percibido, no jugamos con lo devengado. Lo devengado no mostraría esto, pero lo percibido sí. Es decir, acá no es indiferente cuándo cobro, cuándo pago. Entonces, estas cuestiones pueden ayudarme a encubrir o a poner más en evidencia una situación favorable o desfavorable. Gonzalo plantea algo así, que el plazo de realización sea más corto que el de exigibilidad. Yo estaba planteando en el caso del crecimiento un esquema inverso, pero está bien. Ahí planteaba la situación inversa. Rocío plantea una pregunta, y no sé si tiene la respuesta, capaz que la tiene. ¿Cómo hace una empresa que venda al sector público? ¿Qué querés mostrar? ¿Que el sector público paga mal? ¿A eso te referís? ¿Que paga tarde? O paga irregularmente, digamos, ¿no? No te rías, ¿no? Porque es así, está bien. Vos sabés que hay, cuando uno habla del Estado, por ejemplo, el Estado provincial, hay provincias que tienen las finanzas muy bien, muy ordenadas y pagan bien, respetan los plazos y no hay grandes dificultades, ¿no? La Pampa, por ejemplo, algunas que se me ocurren, San Luis, provincias quizá que tienen las finanzas un poco más inestables pagan de otra forma. El Estado puede ser la municipalidad también, ¿no? Hay cuestiones más cotidianas, más cercanas, ¿no? Pero si tu pregunta es qué hace una empresa que le vende al sector público, es una buena pregunta. Vamos al económico y vamos al financiero, si querés. Es probable que los precios que pague el sector público sean precios muchísimo más altos de lo que conseguiría una empresa privada por los mismos bienes y servicios. Vinculada a que hay la inestabilidad de reglas, a los aplazamientos así imprevistos en los plazos de cobranza, ¿no? Toda esa cuestión de riesgo asociada a la operatoria con un cliente, bueno, se va a materializar finalmente en el precio, ¿no? Coberturas, llamémosle de alguna forma. Eso me parece que es un dato que no se puede desconocer. Así que si uno, ya digo, muchas veces chequea los precios que paga y a veces no hay suficiente transparencia en cuanto a los precios que paga el Estado con la plata nuestra, uno podría así confirmar la hipótesis. ¿Sí? Confirmar la hipótesis. Y habrá que ver cómo sostiene. Cuando una operatoria es de riesgo, se supone que la rentabilidad es más elevada, o la expectativa de rentabilidad es más elevada. Bueno, habrá que ver cómo sostiene un negocio de estas características. Uno siempre dice, ¿quién le quiere vender al Estado? Siempre hay alguien que le quiere vender, ¿no? Que tiene la capacidad para sostener un negocio de ese tipo. Bien. Sí, puede ser vendiéndole al sector privado al mismo tiempo. Creo que es una de las pocas opciones que se me ocurren para solventar los malos plazos que tiene el sector público. Sí, es una posibilidad, ¿no? Es decir, hay que ver qué porción de las ventas tiene con cada uno en su cartera de clientes, cuánto representa el sector público, ¿no? Pero sabemos que hay negocios que están montados fundamentalmente sobre la base de la atención de un cliente de un perfil muy
Es decir, el que atiende, por ejemplo, no sé, una empresa de transporte escolar y casi con seguridad trabaja trabaja con el sector público, ¿no? O atiende emergencias para un municipio, o hay determinadas cosas que funcionan de esa manera. Pero sí, siempre la diversificación por lo menos va a atenuar el riesgo de operar con clientes que tienen comportamientos inestables, ¿no? O plazos extensos. Eso está claro. Bien. ¿Qué otra situación se le ocurre que puede llegar a mostrarse? Vimos superávit, déficit, vimos crecimiento sostenible o insostenible, ¿no? Cuando decíamos esto del excedente como fuente de financiamiento, recordamos, eso es en tanto y en cuanto yo disponga del excedente. Disponga efectivamente del excedente. De lo contrario, no es fuente de financiamiento. Y ahí quizá podíamos, de vuelta, en los presupuestos es muy común, los presupuestos de caja, es muy común que yo juegue con los plazos. ¿Sí? Acortando, alargando, acortando, alargando. Es decir, como un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de transferencia, si queremos llamar así, de situaciones que pueden ser deficitarias, la más fácil parece que es postergar los plazos, ¿no? Digo, para que no presione y no me comprometa la caja de este mes que no la tengo, postergo ese vencimiento al mes siguiente. ¿Cuánto tiempo puedo seguir haciendo ese juego? Y no parece, digamos, demasiado sostenible como algo progresivo. Lo puedo hacer una vez, sí, dos. El tema es que después ese esquema hay que ver en qué medida yo puedo estabilizarlo, ¿no? Es lo mismo que a la inversa, ¿no? Si yo pienso pasivos circulantes permanentes y activos circulantes permanentes, si yo tengo una deuda que la cancelo a los 30 días y por un mes la tengo que pasar a 60, pero después vuelvo a 30, es una cosa. Libero un mes el cupo de esa deuda, al mes siguiente pago un mes y en el momento que regularizo tengo 2, ¿verdad? Hasta volver a la situación inicial. ¿Por qué? Porque acordé con mi proveedor ese esquema. Se supone que del lado de los ingresos tiene que pasar algo que me permita a mí, primero, que me lleve a mí a no poder pagar ahora y que en algún momento regularice mi flujo de ingresos de manera de poder atender el doble compromiso, la deuda que no pagué oportunamente y la deuda corriente de ese mes, porque el proveedor me dijo, te doy 60 días, pero por este mes nada más, después volvemos a la normalidad. Entonces eso se equilibra de esa manera. Distinto sería el caso que la empresa pudiera acordar un plazo mayor, pasa a ser pasivo circulante permanente, y la otra es la peor, que la empresa dice, paso de 30 a 60, después necesito 90, después necesito 100, y bueno, el final está cantado, ¿no? El final en algún momento la cadena se corta, porque va a ser muy difícil yo consiga que de alguna manera crezca mi plazo de exigibilidad de manera ilimitada. En todos los casos, estos que estamos mencionando son situaciones que en la caja se ven distintos. El que alarga transitoriamente y vuelve a la normalidad. El que alarga y consolida un nuevo plazo. Entonces uno dice, mira, en 12 posiciones mensuales, el que alargó 30 días, el primer año pagó 11. Se gana un mes. Es decir, el alargamiento de un pasivo circulante permanente se ve reflejado fundamentalmente en el presupuesto en el primer mes, en el presupuesto en el primer mes, en el primer año, perdón, en que consigue el alargamiento. Tenía 12 meses que pagar, en un mes no pagó y siguió pagando al mes siguiente. De 12 pagos hizo 11. En el mes siguiente, en el año siguiente, sigue con ese plazo. ¿Se entiende lo que digo, no? Si estamos pensando en la posición de caja, como si fueran 12 casilleros donde yo voy haciendo mis desembolsos. En un mes no hubo desembolsos y en los 11 meses siguientes, con el nuevo plazo, vuelvo a pagar. Eso es pasivo circulante permanente con un plazo que se alarga y que en principio uno piensa que se va
a sostener. Si seguimos tirando de la soga y alargando el plazo, va a pasar lo que dice Gonzalo, que no va a haber más mercadería. En algún momento el proveedor, dependiendo de su capacidad financiera, de su organización o de su poder, dirá no más. Y el esquema se corta. Ahí podemos recurrir a otro financiamiento impositivo si está disponible, ¿no? Hacer la famosa reconversión de deuda de corto en deuda de largo. Bueno, eso va a jugar, ¿en dónde? En el financiero. Descomprimo el operativo y transfiero la deuda al financiero, al ítem fiscal. ¿Sí? A ver, a modo de moraleja, si quieren llamar así, para cerrar el viernes, dos realidades, si quieren planteárselo, ¿no? Por un lado, me parece que es la cuestión de una materia, de un examen, y las preguntas que pueden plantearse. Vamos a plantear siempre situaciones que podamos dar los datos como para que ustedes lo entiendan. No vamos a generar una complejidad que no se puede resolver, no tiene sentido. Pero después me parece que el eje central es pensar el tema de qué es el presupuesto financiero, de vuelta, en el marco de la planificación de un negocio, y entender que es una parte, que es la gestión de la liquidez, o de la iliquidez, ¿no? Es decir, hemos pensado situaciones que impactan negativamente, pero también están las otras, ¿no? Cuando nosotros planteamos inversiones transitorias, la colocación de excedentes financieros, eso estaba asociado a la estabilidad o a la previsibilidad de cuánto tiempo iba a poder yo disponer de ese excedente antes de demandar nuevamente esos fondos para volcarlos a la operatoria normal y habitual del negocio. Pero de vuelta, estamos hablando de la gestión de la liquidez. No estamos hablando de si al negocio le va bien, mal, regular. Puedo verlo eso, puedo verlo. Pero también el presupuesto puede ser una hermosa herramienta para encubrir situaciones que en lo económico me está mostrando una cosa que es de alguna manera el sostén de lo financiero. La cuestión financiera es una restricción, está claro. Restricción significa que es una limitación. Yo no puedo hacer cualquier cosa en mi negocio. ¿Por qué? Porque tengo que respetar ciertas reglas de funcionamiento de equilibrio financiero. ¿Sí? Ahora, también es cierto que muchas veces usamos estrategias y lo que estamos haciendo es dilatar decisiones que en lo económico tendrían que tomarse, ¿no? Situaciones que tengo que resolver para que la empresa funcione bien y que las encubro como postergando pagos, realizando anticipadamente determinados ingresos con costos financieros que son insostenibles, pero que en el corto plazo me brindan esa sensación de liquidez para seguir funcionando. La mirada del responsable financiero de un negocio tiene que ser lo más integral posible. Lo más integral posible. No engañarse uno mismo, ¿no? Saber leer los números del negocio, entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Cuando, usando un término futbolístico, se tira al piso para hacer tiempo y cuando sale a hacer goles, ¿no? Me parece que ese es el punto, ¿no? Porque, es decir, a nadie le van a dar premios por tener... A ver, no estamos planteando una empresa que a través de la postergación de sus pagos a proveedores genera excedentes que coloca financieramente y con eso obtiene una renta. Es decir, ¿puede existir eso? Claro que sí. Es decir, cuanto más alta sea la tasa de interés o más altos sean los rendimientos que puede conseguir una empresa, mayor interés va a tener en postergar los pagos, generar excedentes, colocar esos fondos, tener una renta extra que no proviene de la operatoria, sino estrictamente de un negocio financiero. Es decir, ¿puede pasar? Sí, por supuesto. Claramente. ¿Sí? Pero no está en la esencia misma de lo que estamos planteando.
Es una posibilidad más. Una posibilidad más. Más atractivo tiene, ya digo, cuando los rendimientos por colocar los fondos son más altos. Y tiene la capacidad de poder generar y sostener esos excedentes por más tiempo. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace una empresa chica? Difícilmente. Lo va a hacer una empresa más grande. ¿Cómo? Acelerando los tiempos de realización, acortando el plazo a sus clientes, ¿sí? Si está en una situación, no sé, monopólica o de control de la oferta, y lo va a hacer por el otro lado, pagando más tarde a sus proveedores para generar un colchón de liquidez mayor y poder colocar ese excedente. Pero eso es un juego para pocos, ¿sí? No es el juego para el grueso, o por lo menos para las pequeñas y medianas empresas. Ese es un dato a tomar en cuenta. Bueno, no quiero torturarlos más con esto. Vuelvo a insistir en esa recomendación. Quizás sea la última charla que tengamos este año hasta el final, ¿no? Ahí va a ser individual. Y ahí le voy a poder ver la cara a los 30 y pico que están ahí. Algunos se animaron, y eso lo valoro mucho, de tener la cámara prendida. No me molesta que la tengan apagada, así que estamos muy cansados de Zoom. Pero bueno, después nos veremos ya mano a mano, como dicen, ¿no? En el final. El miércoles entonces hacemos repaso de teoría y de práctica y espero poderle subir, estoy haciendo lo que dije que no había que hacer. Estoy alargando los plazos para pagar mis deudas, subir los Zoom y contestar cosas. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo antes del miércoles porque si no me van a declarar en concurso. Sí, sobre todo los Zoom, profesor, por favor. Hacer las clases grabadas para lo que nos llevamos a copiar o tomar apunte. Dale. A veces tratamos de grabar la clase, también nosotros, pero bueno, las interrupciones en la casa a veces no nos permiten seguir. Dale, perfecto. Gracias. Es más, no, debo tener ya 2 o 3 ya en formato de video, pero no lo subí al campus. Pero bueno, ya lo van a tener. Fin de semana vamos a enfrascar en ese tema. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos estamos viendo el miércoles. Cuídense. Si se pueden vacunar, vacúnense. ¿Se vacunaron? No llegó todavía. Son muy jóvenes ustedes, no se tienen que vacunar. Sí. Son jóvenes, me parece muy bien. Bueno, cuídense y nos estamos encontrando el miércoles, ¿sí? Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Gracias, profe, nos vemos. Buen fin de semana.